Hola, ¿te gustaría crear contenido de valor, pero no tienes tiempo, no tienes todos los conocimientos ni todas las herramientas? No te preocupes, la UNAC, la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, te invita a su Masterclass Creando con Inteligencia Artificial. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y es por eso que te invitamos a nuestra Masterclass gratuita. Para tener toda la información, te invitamos a entrar al código QR. ¡Te esperamos! Hace unos cuantos años, cuando en el menú de las redes sociales no había muchas alternativas para los jóvenes cristianos, surgió un nombre en el menú que nos sorprendió a todos: Escarabajo Binario. Murilo Ribeiro, un joven adventista nacido en Brasil y criado en Argentina, comenzó a compartir el evangelio de una forma tan ingeniosa y creativa que cautivó a millones de jóvenes. Muchas veces explicó por qué escogió ese extraño nombre. Escarabajo, porque aunque te sientas como un insecto, Dios puede usarte para cosas grandes. Y binario, porque el mensaje de la Biblia es 0 o 1. O estás con Jesús o no lo estás. Durante muchos años, su contenido salvó vidas, sacó a jóvenes de la depresión, acercó a muchos a Jesús y nos inspiró a otros más a predicar el evangelio en las redes de forma distinta. Pero en 2022 nos sorprendió con una noticia: se puso su casco para librar la más dura de sus batallas, la lucha contra el cáncer. Y aún así no dejó de bendecirnos. Y aunque la iglesia en muchos países se unió en oración por él, a inicios de esta semana, el 22 de septiembre de 2024, nuestro gran escarabajo durmió. Pero ¿saben? La muerte de un hijo de Dios nunca es el fin de la historia. Si Marcos 15 narra la muerte de Cristo, Marcos 16 narra su resurrección. Y esa resurrección es la garantía de que Jesús venció la muerte y de que un día, cuando Él vuelva, morirá. Y todos los que murieron en Cristo resucitarán para salvación y vida eterna. Escuela Sabática Like presenta la serie El Libro de Marcos. Lección 13. El Señor resucitado. Marcos 16, que es el último capítulo del libro, inicia diciéndonos que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, y el domingo muy de mañana se dirigieron al sepulcro. Al llegar, vieron que la piedra estaba corrida y a un joven vestido con un manto blanco. No se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. ¿Asustadas? ¿Acaso Jesús no había anunciado en repetidas ocasiones que resucitaría? La resurrección de Cristo nos deja 3 lecciones que sus discípulos y discípulas tuvieron que aprender y, por supuesto, nosotros también. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué lecciones nos deja la resurrección de Cristo narrada en Marcos 16? En primer lugar, creer en su palabra. ¿Recuerdan quién fue la primera persona a la que Jesús apareció después de resucitar? A María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Exacto. ¿Se imaginan la emoción de María? Marcos dice que ella fue y avisó a los discípulos, pero ellos, al oír que estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. También dice que después apareció a otros 2 discípulos, los que Lucas dice que iban camino a Emaús, y cuando estos volvieron y avisaron a los demás, no les creyeron a ellos tampoco. ¿Lo notan? A los discípulos les costó mucho creer en la resurrección. Oigan bien, en Marcos 8:31, Jesús les dijo que es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. No le creyeron. En Marcos 9:31 les dijo que lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. No le creyeron. En Marcos 10:34 les dijo que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. No le creyeron. Salomé y la otra María les habían dicho que un ángel les afirmó que Jesús había resucitado. Pedro y Juan dieron testimonio de la tumba vacía. María y los que iban a Emaús dijeron haberlo visto y nada que creían. Por eso cuando Jesús se apareció a los 11, los reprendió por su falta de fe
y obstinación. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué evidencias tenemos de la resurrección? Muchas. Si creemos en un Dios, creador del universo y de la vida, entonces Dios tiene poder para resucitar. Aún los historiadores ateos aceptan que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque de no ser así, el mensaje de la resurrección habría fracasado desde un principio. Si los discípulos hubieran burlado la guardia romana y hubieran robado el cuerpo, lo cual de por sí era casi imposible, los hubieran arrestado por eso, pero a nadie arrestaron. Y la evidencia más contundente es que muchos estuvieron dispuestos a morir por predicar a un Cristo resucitado. ¿Quién daría su vida por una mentira? Para algunas personas es inconcebible que los cristianos creamos en un Señor resucitado, pero creer en la resurrección no es solo un asunto de fe, la evidencia es sustancial y consistente con la razón. En segundo lugar, constatar su palabra. ¿Los encuentros de esas personas con Jesús resucitado fueron casuales o intencionales? ¡Intencionales! Jesús se les apareció a propósito. Correcto. Oigan bien, a Dios no le agrada la incredulidad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin embargo, Jesús nunca dijo, si no creen, pues ni modo, que se pierdan por incrédulos. No, Jesús les ayudó a creer. Pablo dice que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Lo notan? Si a alguno le faltaba fe, Jesús le ayudaba a creer. ¿Recuerdan que Tomás dijo que si no veía, no creía? A Jesús no le agradó su incredulidad, pero le ayudó a creer cuando lo invitó a tocar sus cicatrices. En la película El caso de Cristo se nos muestra la historia real de Lee Strobel, un periodista ateo que decide investigar la resurrección de Cristo para desacreditar la conversión de su esposa al cristianismo. Pero el tiro le salió por la culata. Al final, Lee queda convencido de que Dios es real y Cristo resucitó de la tumba. Jesucristo hoy todavía nos ayuda a creer. Puede que no se nos aparezca visiblemente como a las mujeres o a los discípulos, pero Él quiere que constatemos que es un Dios real, que dejó la tumba vacía para darnos esperanza de salvación y vida eterna. ¿Cómo constatamos que su palabra es real? Acercándonos a ella, así sea por escepticismo como lo hizo Lee Strobel. Entonces diremos como el himno 103, Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Su tierna mano siento y puedo oír su voz, y encuentro, donde quiera, a mi Salvador. Y en tercer lugar, predicar su palabra. Cuando los discípulos creyeron y constataron que la resurrección de Jesús era real, entonces estuvieron listos para recibir la misión. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Lo notan? Esto es de lo que hablaba Murilo Ribeiro. El mensaje de Jesús en Marcos 16:16 es un mensaje binario, 1 o 0, creer o no creer. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Y ese mensaje binario fue el que Jesús nos mandó a predicar. ¿Crees en la resurrección de Cristo? Predícalo, pues su muerte en la cruz es la garantía de su amor, pero su resurrección es la garantía de nuestra salvación. Finalmente, Jesús les describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Algunas personas han interpretado esto erróneamente, como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí. Lo que Jesús está diciendo es que los protegerá mientras cumplen la misión. La Biblia no enseña
que los misioneros serán siempre protegidos de todo daño. Los cristianos también se enferman, sufren y mueren. Así como Muri descansó, toneladas y toneladas de cristianos han pasado al descanso a lo largo de la historia. Pero nunca digan que Murilo perdió la batalla contra el cáncer. El cristiano nunca es derrotado cuando muere, pues cuando nuestro vivir es Cristo, el morir es ganancia. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y un día no muy lejano, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi sueño espiritual sería poder dedicarme por completo a esto, llegar al cielo y decir que Jesús me diga, está acá, esta persona está acá por un video tuyo o por una publicación tuya. Creo que eso sería chao, nada más. Si ya viste la escuela sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 13. El Señor resucitado. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada El Señor resucitado y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la escuela sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos te quedarás en el nivel Akan. Cuidado, solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? Comencemos. Primera pregunta. ¿Quién fue el fundador del escarabajo binario? A. Lucas Ribeiro. B. Daniel José. C. Murilo Ribeiro. D. Marcos Valiente. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Murilo Ribeiro. Segunda pregunta. ¿Qué evento se narra en Marcos 15? A. La resurrección de Jesús. B. El sermón del monte. C. El bautismo de Jesús. D. La muerte de Jesús. La respuesta correcta es la D. La muerte de Jesús. Tercera pregunta. ¿Quién fue la primera persona a la que Jesús se apareció después de su resurrección? A. Salomé. B. María Magdalena. C. Pedro. D. María, la madre de Jacobo. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. María Magdalena. Pregunta número 4. Según Marcos 16, ¿a dónde fue llevado Jesús después de hablar con los discípulos? A. Al templo. B. Al monte. C. Al cielo. D. A Galilea. La respuesta correcta es la C. Al cielo. Quinta pregunta. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a Tomás a creer en su resurrección? A. Le reprendió. B. Le mostró lo que decían de él las escrituras. C. Lo invitó a tocar sus cicatrices. D. Le preguntó 3 veces si lo amaba. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Lo invitó a tocar sus cicatrices.
Sexta pregunta. ¿En qué versículo de Marcos Cristo les menciona a sus discípulos que resucitaría y no le creyeron? A. Marcos 8:31. B. Marcos 9:31. C. Marcos 10:34. D. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la D. Séptima pregunta. ¿A quién se apareció Jesús después de María Magdalena según el relato de Lucas? A. A más de 500 hermanos a la vez. B. A Pedro que volvía del sepulcro. C. A 2 discípulos que iban camino a Emaús. D. A Pablo que iba camino a Damasco. La respuesta correcta es la C. A 2 discípulos que iban camino a Emaús. Octava pregunta. Según Hebreos 11:6, ¿qué es necesario para agradar a Dios? A. La obediencia. B. La fe. C. La oración. D. Las ofrendas. La respuesta correcta es la B, la fe. Novena pregunta. ¿Cómo se llama el periodista ateo que investigó la resurrección de Jesús en la película El caso de Cristo? A. John Strobel. B. Mark Strobel. C. James Strobel. D. Lee Strobel. La respuesta correcta es la D. Te recomendamos ver esa muy buena película. Décima pregunta. ¿Qué himno adventista menciona la resurrección de Jesús? A. 83. B. 103. C. 93. D. 113. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Jesús resucitado está en el mundo hoy. Los hombres no lo creen, mas yo seguro estoy. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurrirá con aquellos que no creen en Jesús según Marcos 16:16? A. Serán perdonados. B. Serán bendecidos. C. Serán condenados. D. Serán ignorados. La respuesta correcta es la C. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Pregunta número 12. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4:16 sobre los muertos en Cristo? A. Serán raptados. B. Resucitarán. C. Cantarán el canto del Cordero. D. Ninguno de los anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esa es la esperanza que tiene la familia de Murilo Ribeiro para volverle a ver. Siguiente pregunta. ¿De qué país es originario Murilo Ribeiro? A. Argentina. B. Chile. C. Brasil. D. México. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Pregunta número 14. ¿Qué versículo de Marcos 16 contiene el mensaje binario según el video? A. El 1. Descansó sábado y resucitó domingo. B. El 6. Fue crucificado pero ha resucitado.
C. El 14. Jesús los reprendió por su falta de fe y obstinación. D. El 16. El que crea será salvo, el que no crea será condenado. La respuesta correcta es la D. Última pregunta. Jesús dijo que cuando sus discípulos, en el cumplimiento de su misión, bebieran algo, no les haría daño. ¿Qué era? A. Aguas amargas. B. Vino. C. Veneno. D. Serpientes. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Like comienza con un guión literario, yo lo escribo, luego grabo la voz del narrador, grabo a mis hijos, mi esposa y también intervienen otros actores de doblaje. Yo soy quien revisa y aprueba el guión literario para su grabación. Luego hago el guión técnico donde se especifican los efectos de sonido y las imágenes que irán en el video. Mi parte es hacer todos los dibujos que ustedes ven en pantalla y diagramar la secuencia de las animaciones. El audio se edita en Chile, lo hace un amigo, Jonathan, él es misionero voluntario de nuestro ministerio. Cuando el audio está listo y la diagramación está lista, me lo envían y yo la sincronizo. Holman me envía el archivo ya sincronizado, yo le doy los últimos toques y lo subimos a las redes. Como ven, la Escuela Sabática Like es un proceso muy dedicado y meticuloso. Ya vamos para nuestro 5º año. Y para avanzar necesitamos de tu ayuda. Somos miembros de la OSI, eso significa que somos un ministerio oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y todos sus donativos para nuestro ministerio entran a través de la página de la OSI, a la que pueden acceder a través del link en la descripción del video o a través del código QR que ven en pantalla. Esto es una garantía de que todos esos recursos serán utilizados para el desarrollo de la Escuela Sabática Like, Eureka y todos los materiales que nosotros desarrollamos como ministerio para decirle al mundo que el Señor Jesucristo viene pronto. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.